Bueno, empezamos esta mañana hablando acerca de esta serie, una serie que nace justamente por todo lo que hemos vivido en este último tiempo, por lo que vive el país, en especial también por las dificultades que a veces enfrentamos. Lo mencioné hoy día, estamos en lo más alto en la última década de, por ejemplo, un estancamiento financiero. Estamos con un 8,4% de desempleo. Y sabe que 8,4 en desempleo es sumamente mucho en la economía. Para los que no les gusta o no ubican un poco la economía, pero es sumamente demasiado. ¿Saben cuánto está Estados Unidos? Y están en crisis. Estados Unidos, algunos hermanos viajaron a Estados Unidos a buscar pega y se devolvieron porque no pasa nada. ¿Y saben qué porcentaje están en Estados Unidos? Están en el 8%. Y nosotros estamos al 8,4%. Y Estados Unidos. Así que para que vea, está compleja la cosa, pero por eso también. Y también, como lo dije, tuvimos también en esta semana también la partida de una pequeñita de nuestra iglesia. Así muy rápido sucedió todo. La hija de Eduardo y Carla, con solo 13 añitos, partió a la presencia de Dios. Y ahí es donde muchas veces uno dice, pero ¿qué le digo? ¿Qué le enseño? ¿Qué le predico? ¿Qué le hablo? ¿Qué hago por ellos? Y ponerse en los zapatos ya es un primer paso. Pero ¿qué hago por esas situaciones? Por las situaciones que viven jóvenes de nuestra iglesia, adultos de nuestra iglesia. Lo mencionaba hoy día en la mañana, estamos atendiendo gente. Ya con mi hermano Miguel hemos ya tenido la oportunidad de poder tratar de echar a andar este ministerio que queremos ayudar a la gente y increíblemente ya estamos operando en eso y lo vamos a ir refinando con Alejandra también, que nos ha estado ayudando también en esa parte. Y muchos más. Mi señor está estudiando, le ha ido súper bien, terminó la primera etapa, impartió con puros 4 la floja y, y ha ido remontando. Y la última nota de ella fue un 6,1. ¿6,1 fue? Un 6,8, espectacular, ¿ya? Espectacular. Está ella está estudiando para tratar personas que están en problemas de drogadicción. Hay que seguir sumando cosas a la iglesia para poder ayudar y ser de bendición. Bueno, en esta noche hice un pequeño cambio en orden, pero ¿se acuerda que le mencioné que iba a haber un rey que iba a orar y iba a pedir un pequeño cambio porque yo creo que esto es mucho mejor para lo que viene? Y vienen cosas mejores. ¿Piensa usted que vienen cosas mejores o no? Yo sé, estoy muy animado en lo que se viene, en marzo y a fines de marzo. ¿Alguien se acuerda de Transformado? Se viene después de esto, algo muy similar a Transformado. Vamos a volver a juntar los grupos, vamos a volver a reactivar ese estar y que ojalá tú puedas ser parte de un grupo o tú liderar un grupo, ¿por qué no? Así que te voy a animar y es como la versión 2.0. Ya lo hicimos el año pasado, este año queremos hacerlo mucho más en grande y tiene que ver con esto, tiene que ver con todo lo que vamos a estar hablando. Pero vamos ahí a la palabra de Dios. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Si yo pudiera decir una frase, y a lo mejor no sé si tú dirías un amén o no dirías un amén. Te pongo a prueba. ¿Te pongo a prueba? ¿Sabes lo que significa amén a todo esto? Sí, hay varias palabras que yo podría decir, como amén es, así es, o estoy de acuerdo contigo, predicador. Ese es el amén. Así es. 100% estamos en la misma sintonía. Cada vez que usted dice amén, está apoyando, reafirmando alguna verdad que se ha dicho. Y déjeme decirle que ¿sabe cuál es la palabra que más se va a usar en el cielo? Amén. Lee Apocalipsis y cada vez que estaban en el altar y Dios hablando y Dios decía algo y el pueblo decía amén. Y usted dice, no, es que amén es medio carismático. Bueno, en el cielo va a tener que ser carismático. ¿Amén? Ok. Pero veamos una prueba. ¿Ya? ¿Cómo son en tu iglesia? No sé cómo de nombrarte. Con los 5 nombres que tenía no sé con cuál nombrarte. Michel, Miqueas, Apolo, Jeremías,
No, ¿cómo se llama? Julio Miguel, ahí está. Julio Miguel. Ya. ¿Sabían ustedes que tiene 5 nombres ese joven? Impresionante. Ah, ¿y saben ustedes que su papá es pastor? Y es el pastor del Teatro Cariola en Santiago. Estar haciendo la iglesia en un teatro donde ustedes saben lo que sucedía en el Teatro Cariola y hoy día transformándose en iglesia, Dios glorificándose. Amén. Mándale saludo a tu papá. ¿Y han escuchado hablar del Círculo Farfán? ¿Alguna vez? Es como la competencia de los tachuelas, un circo famoso, grande y ha recorrido el mundo. Parientes de ellos. Y el papá, Michel, ¿qué es lo que hacía en las funciones? Payasos. Y para ser pastor hay que ser payaso. Y estoy más que convencido que tu papá es un payaso por haberte puesto 5 nombres. ¿Allá dicen amén también? ¿Sí? Bien. ¿Y qué te trajo a Serena todo esto? Ya dejémoslo ahí, no vamos a avergonzarlo. Ah, yo lo traje. No, yo no te traje. El Daniel te invitó. Ya, vamos a la palabra mejor. A ver si no vuelve nunca más con lo que le acabo de decir. Pues, se desaparece. Se desaparece. ¿Está difícil? Este es muy. Si este es patú. Ya, bueno, ya. En Primera de Reyes, capítulo 17. Ya, y ahí vamos a practicar el amén primero, ¿cierto? A ver si alguien lo dice. ¿Tú sabes o tú crees que Dios es todo lo que necesitas? Y sabes tú que el gran problema hoy día que tenemos es que mucha gente cree en Dios, pero no cree que Dios es todo lo que necesita. ¿Sabías que Dios permite la escasez? ¿Las carencias? ¿Ausencia de algo? Si alguno aquí dice, pastor, yo no tuve papá, ¿tú sabes que a lo mejor esa ausencia Dios la permitió? A veces no miramos, porque miramos la vida del creyente, miramos al creyente como que Dios va a suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas que son en Cristo Jesús, ¿cierto? Filipenses. Pero ese texto nos está diciendo que Dios va a suplir todo y alguno tiende a pensar, que entonces Dios me va a dar todo lo que yo deseo. No, no hay ningún pasaje en toda la Biblia que Dios dice que te va a dar todo lo que tú quieres. Pero Él dice que te va a suplir lo que tú necesitas. ¿Y has pensado que a lo mejor necesitabas escasez? ¿Ausencia? Si te hiciera una pregunta en esta tarde, en esta noche, tarde, noche, ¿te acuerdas en la mañana cuál fue la pregunta que hice? Porque me estoy yendo de pregunta en pregunta. ¿Cuál fue la pregunta de la mañana? ¿Por qué lloras? ¿Qué buscas? En esta noche te hago una pregunta. ¿Qué te falta? ¿Cómo se llama la serie? Recuerde, ¿cómo se llama la serie? Está en su tapa. ¿Qué te falta? Porque si estás esperando un milagro, ¿qué te falta? ¿Alguien quiere un milagro? Y no estoy siendo carismático, ninguna cosa, porque a veces hay que ser bíblico en realidad. Más que carismático hay que ser bíblico. Y ser bíblico es decir grandes verdades. ¿Qué te falta? ¿Alguien necesita más energía? Para ver, no puede ni levantar la mano. ¿Cómo será? ¿Alguien necesita más energía? Ok. ¿Alguien necesita apoyo emocional? ¿Alguien necesita más creatividad? ¿Alguien necesita trabajo? ¿O todos están con trabajo aquí? Damos gracias al Señor. ¿Alguien necesita más dinero? Tampoco, son todos puros platudos aquí, no va, nadie necesita dinero. Está bien, el problema es suyo entonces. ¿Alguien necesita billete? El levantar la mano igual que el amén por si acaso. Ok. Pero ¿qué hacemos cuando se agotan los recursos? ¿Qué pasa cuando
alguien viene a decirme, pastor, estoy sin trabajo, ya llevo meses y no sé qué hacer. Me acuerdo con mucho respeto, Miguel estuvo en una situación muy difícil, llegó aquí, se vino con tanta esperanza y por razones X no encontró trabajo y no encontraba trabajo. Y hablábamos en mi oficina y yo trataba de ponerme en sus zapatos, pero también decirle un poco lo que Dios dice en su palabra. Después, el único trabajo que encontró fue en Copiapó, separarse de su familia. Y hace, no sé, un mes atrás o un mes y medio atrás me dice, pastor, no sé qué hacer. Y ahí yo le di un consejo, que es el consejo de siempre. ¿Te acuerdas del consejo? ¿Lo puedes decir fuerte? ¿Cuál fue mi consejo? Hoy día en la mañana te respondía mucho de la enseñanza en la mañana a Miguel, porque yo le dije, mientras no lleguemos a una calle sin salida, no vamos a ver a Dios muchas veces. Necesitamos esas calles sin salida. Y a veces por eso te digo que la escasez, ¿qué hago cuando tengo escasez? Porque hemos tenido escasez. A lo mejor usted dice, no, pastor, yo gracias a Dios no tengo escasez, tengo el refrigerador lleno. Pero ¿y espiritualmente? A lo mejor alguien dice, pastor, yo tengo mi corazón lleno espiritualmente, pero en mi refrigerador está lleno de lechuga y acelga para verlo lleno nomás, pero en realidad no hay nada. Pura acelga y lechuga. Sí, y hay tiempo que hemos pasado de escasez. Me gusta a veces conversar con esos relatos de mis padres cuando me decían, y algunos de ustedes, los más de edad y experimentados, su velador era un cajón de manzana. Y cuando escucha uno de esos relatos, y yo dice, wow, ¿y hoy día cómo están? Por eso estamos llamando la serie y hemos empezado a hablar de la serie llamando, la serie es Esperando un Milagro. Hoy día quizás esta familia, mis hermanos en Cristo, que perdieron a su bebé o a su hija, que para uno los hijos son bebés siempre, ¿cierto? Quizás ellos estaban esperando un milagro y hoy día están en una escasez emocional, están dolidos y escasea eso ahí, ese espacio vacío. ¿Qué les decimos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué le puedo aconsejar? Y ellos quizás hasta el día de hoy están esperando un milagro. Pero va a suceder ese milagro con esa pequeña. La vamos a ver. Así que quiero hoy día hablar acerca de estas tres incidencias en la vida de un hombre llamado Elías. Porque siempre hablamos del profeta Elías. ¿Sabes qué? Hubieron tres reyes en Israel. Eh, ¿Se acuerdan de ellos? Saúl, David y Salomón. ¿Se acuerda de ellos? Son los grandes tres reyes de Israel. Solo tres reyes de Israel. Y algunos van a decir, pero pastor, ¿y los otros reyes? Lo que pasa es que tiene que entender que después las tribus se separan. Y hubieron más de 60 reyes con las tribus separadas, pero ya no eran las tribus, no era el rey de Israel, eran los reyes de la separación. El rey de Judá era un rey y hubieron 60. Déjeme decirle, de los 60, casi no hacemos ninguno. Pero de Israel como tal hubieron tres, cuando Israel estaba unida completa. Y ustedes se lo saben, ¿cierto? El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue, no hay más reyes en la unidad de Israel completa, el resto se separó. Pero ¿sabes qué? Mientras todo se estaba desmoronando, el gobierno en aquel tiempo, cuando está el profeta Elías, acuérdense el rey, un rey malo, ¿sí? Si usted tiene, no sé, ni un perro, debería usted ponerle a Acab. Y ni se le ocurra ocupar el nombre Jezabel. Y conozco una Jezabel. Y yo creo que los papás que le pusieron Jezabel, perdón si alguien se llama Jezabel en esta noche, pero si hay una Jezabel aquí en esta hora, creo que los papás no tenían ni idea quién era Jezabel. Que sonó bonito, está en la Biblia. José, Miquel y todos los 5 nombres, Luis Miguel y todo.
Por lo menos no te pusieron Acab. Pero ¿saben cuál fue el peor rey y la peor reina de toda la historia? Los acabo de nombrar. Acab y Jezabel. ¿Ha oído hablar de ellos, cierto? Eran terribles líderes y les pasó la cuenta. Pero te digo algo, les pasó la cuenta por ser reyes malos a nivel administrativo o porque eran reyes malos a nivel espiritual. Ese era el problema. Y ese siempre va a ser el problema. Ellos aprobaron la ley de adorar a Baal. O sea, personas judías, personas creyentes, en un momento cambiaron y dijeron, no, no adoremos más a Dios de Israel, adoremos a Baal, dioses paganos de otras sociedades. Así que como Dios tiene que hacer algo, envió un portavoz, porque esos son los profetas. ¿Ya? Hace poquito, por alguna razón X, tuve la oportunidad de estar con Benjamín en una reunión, en un culto. Nos invitaron a un culto y estuvimos en el culto y había un profeta. Yo lo respeto, yo no esas cosas, yo no admito, no estoy de acuerdo con su doctrina, pero tampoco me escandalizo. Porque ellos creen en Jesucristo por fe. Sí. ¿Ellos creen que Cristo es Dios? Sí. ¿Creen en la Trinidad? Sí. ¿Cuando se mueran se va a ir al cielo? Sí. Pero hay doctrinas como estas que yo no estoy de acuerdo, pero ya ok. Y estábamos ahí y el profeta, una de las cosas, déjeme decirle, todos los profetas que yo veo en la Biblia, siempre cuando abrían su boca era para decir, cambien, arrepiéntanse, o si no va a venir juicio sobre ustedes. Pero todos los profetas modernos, y ese profeta moderno, el Señor me dice que haga así, haga su firma en el aire. El Señor me dice que usted va a firmar contrato este año. ¿Cuándo vimos eso en la Biblia? Y en una, estoy yo paradito ahí, y Benjamín ahí, y Benjamín mirando, como el Benjita está recién aprendiendo un poquito, moviéndose al lado mío. Yo ya andaba por tanta cosa, con mis años ya, pero Benjita está recién esperando. Y cuando el profeta le dice, te hablo a ti. Ay, el Benja empezó a mirar al lado y me miró a mí, medio nervioso. ¿Seré yo, Señor? Y aparece una mujer y le dice, él, y era el que estaba al lado del Benjamín. Y el Benjamín me miró y me hace, ¿qué me iba a decir el profeta? No, no te va a decir nada, le dije yo. Pase adelante, y pasó el que estaba al lado. Y le dice, el Señor me dice que tú tienes una camioneta con la patente BZJL43. A ver, espérate. Y sacó el celular y el Señor me dice, chanta, hermano, chanta. Y el Señor me dice que va a cambiar la camioneta. Por último, ¿por qué no me tiró esa profecía a mí? Cayó al lado. No, los profetas, todo eso, venta de humo nomás, pura venta de humo. Pero en la Biblia no, cada vez que se levantaron los profetas era para decir arrepiéntete y cambia. No es para otra cosa. ¿Y sabes qué? Se levanta Elías como portavoz y se paró delante del rey Acab y le paró los carros y todos esos sacerdotes que tenían, ¿se acuerdan, no? Todos esos hombres que tenían adorando a otros dioses paganos, Elías los eliminó a todos. Increíble. Pero después de 3 años y medio, viene un tiempo sin lluvia. Interesante, 3 años y medio como la tribulación. Vamos a Primera de Reyes y vamos a leer esta historia y de ahí vamos a sacar, de ahí nomás no nos vamos a mover mucho, porque de ahí vamos a sacar la enseñanza para hoy. Cuando todo se te acaba, y no estamos hablando de Acab ni de más, vamos a estar hablando de Elías. ¿Estás conmigo? Dice en el
versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y aquí se manda la profecía. Y la profecía no era buena, porque las profecías de juicio nunca han sido buenas, son de corrección. Aunque siempre Dios corrige porque nos ama. Y les dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice Dios. Hermano, 3 años y medio sin lluvia. Y le dice al rey. Esta fue, ¿sabes qué? Una de las peores hambrunas que vivió el pueblo de Israel. Y toda la gente, todas las tribus lo estaban sufriendo. Y ¿sabes qué? Quizás esa alegría que el rey Acab con sus cosas y todo, quizás tú con tus ahorros, porque a lo mejor tú dices, no, pastor, yo tengo ahorros, pero hoy día ya se te fueron casi todos los ahorros, y quizás estás entrando en un tiempo de escasez, quizás en un tiempo más quedas sin trabajo, vamos en el 8,4, y esto va a seguir aumentando, pero no importa, a lo mejor el tiempo de escasez es necesario. Pero podemos sacar algunas lecciones que tú y yo necesitamos de tiempos de sequía, porque son buenas las sequías. Dentro de todo son buenas las sequías. Y a veces de lo malo siempre sabemos que Dios puede cambiar todo para bien. Así que Dios llevó a Elías durante esa sequía, durante ese tiempo, Dios pesca a Elías y siendo que es varón de Dios, profeta de Dios, lo hace pasar por 3 etapas diferentes que también nosotros las vamos a pasar probablemente, y aquellos casos que yo mencioné hace un momento la están pasando. Así que quiero hablar acerca de esto. Y lo primero que vemos, mire por favor en el versículo 2 al versículo 7, dice así la palabra de nuestro Señor. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y mire cómo está ahí con ustedes en letra grande, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. A propósito, ¿sabe usted que los cuervos son carroñeros? Así que, ojo, no le traían un bife a lo pobre. Lo más probable es que los cuervos encontraron un animal recién muerto y pescaron esa carne y se la llevaron a Elías. A veces no miramos eso, porque cuando miramos la historia como tal, Elías empieza a vivir también de la escasez, en un tiempo de escasez. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. O sea, había una mesa comiendo, había un compadre que estaba comiendo por ahí, se le caía un pedazo de pan, el cuervo lo agarraba y se lo llevaba a Elías. Y era justo el pan que se le caía a la viejita sin dientes ahí en la población, y todo eso se lo llevan a Elías, increíble. Eso se lo agregué yo, pero es para que usted entienda de que no estaba en el mejor lugar. Pasando algunos días, ¿qué dice? Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, empezó la sequía. Así que la primera parada que hizo Elías fue en el lugar llamado Querit. Y a eso yo le puse un título, aunque quiero que anoten esto, porque algunos van a pasar por el Querit. Anote esto. Querit, un lugar de oscuridad. Ponga eso. Querit, un lugar de oscuridad. Así que la primera parada de fe de Elías es en el arroyo de Querit. Y por si acaso, el arroyo de Querit era un lugar donde todo era estrecho y muy profundo. Era como un gran cañón. ¿Y sabe qué sucede en los grandes cañones? Cuando pasa un arroyo y el arroyo va gastando por años, va haciendo una quebrada profunda. ¿Sabe qué sucede? ¿En esos lugares llega el sol todos los días o llega en cierta hora?
¿Ha ido al Valle de Elqui? Y eso que es un poco amplio. ¿Se oscurece más temprano? Sí. ¿Amanece más temprano? O sea, amanece más temprano, pero la luz del sol llega a mediodía, porque cuando el sol pasa por encima de la quebrada, recién llega el sol. Una de las ciudades que siempre me hablaron y que, bueno, el Señor es muy bueno conmigo, pero me acuerdo un día, yo dije, algún día, de esas cosas que Dios oró a Dios que hiciera un milagro. Yo dije un día, Señor, si tú eres bueno, de esas tonteras que uno pide. Uno pide tonteras a veces, ¿no? Yo le pedí a Dios estar en un partido de la NBA y Dios dijo, ya, bueno, ya, y me llevó un partido de la NBA, hermano. Tontera. Tenía 14 años cuando pedí eso. Y me lo cumplió hace un tiempo atrás. Se demoró. Pero ¿se acuerda la enseñanza de hoy día? Que los milagros se demoran. No es a tu tiempo, es a mi tiempo. Pero también yo dije, algún día quiero estar en Broadway. Me gustaría ver todas esas luces. Y gracias a Dios me llevó. Tengo una foto que estoy en la esquina de Broadway, con todas las luces. Pero ¿sabe qué? No me gustó. ¿Alguien conoce Nueva York aquí? ¿Alguien ha ido a Nueva York? Fome. Me morí de frío. El sol lo veía 1 hora en el día, porque los rascacielos gigantes que hay ahí, que usted lo único que ve es cuando el sol pasa por encima suyo, porque el edificio está ahí y a 15 metros está el otro edificio. Así que usted puede ver la pasadita del sol por un par de minutos. Las calles húmedas, porque como el sol no entra, todo es húmedo. Los papeles botados por ahí. Y uno dice, Nueva York, Nueva York. La gran manzana. Manzana podría. Así estaba Elías, en un valle encajonado, donde pasaba un arroyo y donde los cuervos le llevaban comida que recogían por ahí, y empieza la sequía y empieza a agotarse el recurso. Así que vemos justamente la palabra kerib, como literalmente la palabra en hebreo, si quiere agregar al lado, quiere decir alejado. Dios lo mandó a un lugar alejado, a un lugar justamente de oscuridad. ¿Y sabe qué? Vemos que Dios llevó, porque Elías era introvertido o extrovertido. ¿In o ex? No, entonces no ha leído nunca la Biblia usted, extrovertido. ¿Cómo va y se para delante de los sacerdotes y les para la caña? Y ya yo voy a hacer que descienda fuego del cielo. ¿Usted qué van? No, él no era introvertido. Solo que a lo mejor ustedes ubican la palabra que se vuelve introvertido cuando, comilla, los reyes, y en especial Jezabel, le dice a Acab, ofrece plata, ofrece dinero para que el que me traiga la cabeza. Y sabe que andaba todo el mundo tratando de matarlo. Entonces Dios dice, no, yo te voy a cuidar. Para que no te maten, te voy a mandar ¿a dónde? A Kerit. Lo sacó y lo lleva a Kerit. Pero uno podría decir, oh, el Señor, me están tratando de matar. ¿Por qué no me manda mejor a Cancún a esconderme? ¿Cuántos les gustaría ir a esconderse a Cancún? ¿A todos? ¿A quién no? No, lo mandó a un lugar donde había escasez, donde no había sol, donde era un lugar de oscuridad y donde el agua se iba a agotar pronto y donde los pájaros le traían comida que encontraban por ahí botada. Pero uno dice, ¿pero por qué, pastor? ¿Por qué está pasando esto en la vida de un profeta de Dios, de un hombre de Dios, un creyente? Mire, ¿sabe cuánto tiempo estuvo metido ahí en el arroyo? ¿Cuánto vivió en ese espacio donde no llegaba la luz? 1 año. 1 año. Pero ¿sabes lo que Dios le estaba diciendo a este hombre? Y a lo mejor es lo que te dice a ti, y a lo mejor vas a pasar tiempos de dificultad, vas a pasar tiempos difíciles, a lo mejor quieres un milagro y todavía no ves el milagro, porque lo único que Dios necesita es pasar un tiempo a solas contigo. Y aquí costó 1 año, tiempo a solas, con lo único que podía conversar Elías era con Dios, no había otras personas. ¿Has pensado que a lo mejor tu soledad es porque Dios quiere una relación contigo?
Necesitas desarrollar tu vida interior, necesitas un tiempo a solas conmigo, dice Dios. Necesitas completar, necesito que tu atención esté completa sobre mí, dice Dios, así que te voy a llevar a un arroyo, a una quebrada, y eso es lo que sucedió. Así que déjame decirte, mi hermano, que a veces Dios va a usar la oscuridad, los momentos más difíciles y oscuros, para prepararte. Porque acuérdate que los milagros de Dios siempre vienen, uno de los puntos es que es difícil, vienen con dificultad. Eso lo vimos en la mañana por si acaso. Así que durante ese tiempo que está metido en ese valle, que está atascado ahí quieto, sin hacer nada, ¿cómo estaríamos nosotros un año metidos en una cueva donde no llega el sol? Donde no puedo ir a comprar a la esquina esos dulcecitos que me gustan a mí. Donde no me puedo tomar un café de grano. Sino que la agua que pasa por el arroyo y que más encima los cuervos no traían ni un menú, sino que me tiraban lo mismo siempre, carne y pan, carne y pan. Y más encima el pan venía mordido, porque los cuervos era lo que encontraban por ahí. Y la carne era lo que encontraban de algún animal o algo que aparecía por ahí. No era comida gourmet, por si acaso. No le llevaban un hipocalórico. Guatita tampoco. ¿Alguien probó la guatita todo esto? ¿Alguien probó la guatita? ¿Cómo anduvimos con la guatita? Me dijeron que no duró nada, que se fueron los 30 platos al tiro. ¿Saben qué? Estoy pensando en dejar el pastorado y poner un negocio de guatita. Yo creo que me iría mejor. Mi hermano, Dios quiere dejarte muchas veces y a lo mejor tú no te das cuenta, pero a lo mejor si estás en una quebrada en este momento y te sientes solo, a lo mejor lo que Dios quiere es que tú tengas un encuentro con Él. Porque hay otras cosas que te estaban sacando. Versículo 7. Mire lo que dice ahí. Pasado algunos días, ¿qué sucedió? Se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Esto es importante cuando se menciona. Y te digo algo, tu arroyo se va a secar algunas veces. Tu arroyo, cambia la palabra arroyo por trabajo, cambia la palabra arroyo por dinero, cambia la palabra arroyo por amor, cambia la palabra arroyo por emociones, cambie la palabra arroyo por lo que se le venga a la mente y que hoy día estás experimentando una soledad en tu interior. Se va a secar muchas veces, no una vez, se va a secar muchas veces. Por eso te quiero recordar lo que la Biblia dice. Pasado algunos días, se secó el arroyo. ¿Y es fácil recordar las veces que se secó el arroyo? Hoy día miramos, cuando vemos el arroyo fluyendo, nos acordamos de los meses o los tiempos que no había un arroyo corriendo. Pero ¿sabes qué? Esos tiempos a veces, sin darnos cuenta, Dios los está propiciando. ¿No tienes dinero como quisieras? El amigo que estaba contigo a tu lado hoy día ya no está. El apoyo que te daba no está. La energía que tenías no está. Hoy día la salud no te acompaña. Quizás estás pasando por un arroyo de salud. No lo sé. ¿Algunas cosas se han agotado en tu vida? Por eso, ese pasado algunos días se secó el arroyo. No, ¿sabes por qué ese pasado algunos días? Díganme que las cosas no vienen así. Siempre va paulatinamente. Porque Dios sabe. Pero ¿qué hacer cuando se seca un arroyo? Hay 3 razones por qué Dios permite que los arroyos se sequen. Y quiero que vamos allá. 3 razones, rápidamente. ¿Por qué Dios permite que los arroyos se sequen? ¿Por qué los arroyos se secan? Anote esto en su hoja. 3 razones por qué Dios permite que los arroyos se sequen. Número 1, para que yo no dependa del arroyo. Y no necesito explicar ese punto, ¿sí? Los arroyos se secan para que yo no dependa del arroyo.
Dios lleva a Elías y lo mete ahí a Querib, al valle de Querib, y lo mete en una cueva. Y dice que venían los cuervos y le traían pan y carne, pero necesitaba agua y él dependía de qué cosa? Del agua. Inclusive estando en la oscuridad seguimos dependiendo de algo externo. Pero Dios dijo, no, si vas a depender de algo, no dependas en algo externo. Lo dije hoy día en la mañana, cuando tú pones tu fe, tu esperanza en algo que no es eterno, siempre vas a sentir el vacío. ¿Se acabó el agua? ¿Y por qué se acaba el agua? ¿Por qué a veces se acaba el trabajo? ¿Por qué a veces se acaba el dinero? ¿Por qué a veces se acaba el amor? ¿Por qué a veces se acaban tantas cosas? Para que simplemente Dios te está diciendo, para que no te acostumbres a depender de eso, de lo físico, de lo material, de lo que tú buscas, sino que tienes que buscar la verdadera fuente de agua, que es Jesucristo. Porque si tú dependes de un pájaro, un año trayéndole los pájaros comida, Elías, ¿en qué empezó a depender? ¿Elías esperaba que Dios le enviara alimento o Elías empezó a esperar, ya vienen los pájaros? ¿En dónde estaba la vista de Elías? Y sabes que mucha gente lo hace exactamente igual. Dios le manda a pájaros, que los pájaros pueden ser un buen trabajo, puede ser un buen ingreso, puede ser una buena persona que te llena el corazón. Dios te puede mandar una buena salud y tú te empiezas a apoyar en eso. Porque no has entendido que cuando Dios te manda a tiempos de escasez y oscuridad es para que le busques a Él y no descanses en los tiempos de oscuridad. Mira, a veces yo puedo estar pasando una necesidad económica. Me acuerdo cuando, la vida del ministerio a veces al inicio y siempre, nunca es tan grata como uno quisiera. Pero me acuerdo cuando yo tomé la decisión de entrar al ministerio, ustedes creen que yo estaba con toda la fe y yo decía, no, si el Señor me va a proveer. Mi hermano, sí tenía esa creencia, pero verlo que andábamos raspando era complejo. Viví con mi mamá. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo viví con usted? 3 meses. ¿Por qué no tenía? Increíble, ¿no? Pero también Dios me decía algo ahí, y es lo que estoy transmitiendo aquí. Si yo me hubiera quedado en la casa de mi mamá, porque yo le dije, mi esposa Carolina me dijo, Lucho, tenemos que salir de aquí luego. No es porque le caía mal su suegra, habladores, y el que le gusta el chisme, no. Le caía muy bien y mi mamá muy bien. Pero algo que siempre yo se lo he dicho a varios aquí, en 2 casas no hay rey, en 2 castillos no hay 2 reinas. Y yo estaba en la casa de mi mamá y la reina era mi mamá. Y la reina le iba a hacer saber a mi señora que ella era la reina. Aunque toda la buena onda. Pero de vez en cuando aparecía la reina. ¿Me doy a entender o no? ¿Necesito mucha explicación para eso, no? Así que hijo, si alguna vez tienes tienes algún problema y por ese motivo tienes que ir a volver a la casa de tu papá y te van a prestar una ayuda, que sea muy breve, porque no hay 2 reinas y no hay 2 reyes. ¿Amén? ¿El casado? Ya. Si hay alguien que está viviendo con sus papás, no estoy pensando en ti. Solo que te podría dar un versículo, sí, que es muy bueno, cuando dice, Salomón dijo, una visita que tiene más de 4 días en la casa, empieza a oler mal ya, empieza a oler mal. Cuando yo estuve viviendo con mi mamá, si yo no salía rápido de ahí, iba a empezar a depender en ella y no en Dios. Tengo que salir rápido. Él estuvo 1 año y empezó a depender del agua y empezó a depender de los pájaros. Dios dijo, no, los tiempos de escasez
anota eso si quieres, los tiempos de escasez es para que tú vayas en búsqueda de Dios. Y a lo mejor has pasado escasez para poder tener un encuentro con Dios. Porque si Dios se entera, y que se va a enterar, que tú estás confiando en el arroyo, ¿sabes qué va a hacer Dios? Lo va a secar. ¿Sí o no? Lo va a secar. Si yo estoy confiando que todo lo que yo tengo y todo lo que yo hago es en mi trabajo, y Dios se entera que tu trabajo es tu Dios, te lo va a quitar. ¿Sí o no? Y mira al nivel que lo voy a llevar. Si Dios se entera que tú solo descansas en tu esposo y no en Dios, te lo va a quitar. Y si tus hijos muchas veces son tu descanso, sobre todo cuando uno es adulto y uno dice, ojalá cuando ya sea viejo mis hijos me cuiden y ellos me provean, yo ya di todo por ellos, espero que ojalá se pegue la vuelta y se acuerden de uno. Dios te los va a quitar. ¿Es serio lo que digo? No pongas. Acab vino la sequía porque Acab descansaba en él. Y inclusive uno decía, pero el profeta que descansaba en Dios también en su momento empezó a descansar en las provisiones de Dios. Y hay mucho cristiano que tiene un buen trabajo, tiene una buena familia, tiene una buena esposa, un buen esposo, y empiezan a descansar en esas cosas buenas y se olvidan del que da. Y Dios las va a quitar y te va a hacer pasar un tiempo de escasez. Y a lo mejor el tiempo de escasez, en vez de reclamar y decir, ¿por qué, Señor, estoy pasando esto? En vez de decir, gracias, Señor, porque no me estoy aferrando a nada más que tú. Por eso te pregunto, ¿has estado confiando en tu trabajo como si fuera tu seguridad? El Señor lo va a sacar. ¿Has estado confiando en el estado de salud? No, yo estoy bien, así que voy a todas y yo no importa si después otro día hago uno. No, le decía hoy día a mi hermanita, le dije hoy día sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿cierto? Le dije a la profe que me metió música al final también. A propósito de eso, hermano, cuando venga a la iglesia, apague su celular, hermano. O póngale en modo avión, silencio. Hoy día en la mañana, en muy buenos tiempos, donde Dios está hablando a nuestro corazón, Marco Antonio Solís cantando, hermano. No debe ser, y no estoy bromeando, pero es así. No puede suceder. Porque Dios te va a quitar el celular. Porque si eso está quitando la atención de Dios, Dios te lo va a quitar. Y a lo mejor te va a quitar un trabajo donde no vaya a tener plata para pagar el plan. Y lo único que te puedo decir, y no te estoy asustando ni amedrentando, pero me gustaría hacerlo, es que cuando Dios dice hay algo más importante que yo y me está distrayendo, Dios lo va a quitar. Ojo. Ojo cuando estoy predicando y están chateando en el celular, Dios te lo va a quitar. En especial los jóvenes. Ustedes no, ustedes son capos. Tú sobre todo. ¿Has estado confiando en tu estado de salud? Dios te la puede quitar. ¿Estás confiando en un amigo? No, es que mi amigo me ayuda. Es que te lo puede quitar. Debes confiar en cualquier cosa. No debes confiar en cualquier cosa que tengas adelante. Porque puede ser un Dios falso. Porque ¿sabes qué? Es la naturaleza humana. Es la que nos hace confiar en el arroyo y en los pájaros. Elías simplemente respondió a una naturaleza humana. La naturaleza humana confía en su salud, confía en sus bienes, confía en su trabajo, confía en puras cosas terrenales por la naturaleza egoísta. Pero la de un hijo de Dios confía en el Señor. Y si yo pudieras hacer la transformación, te hago una pregunta. Y sé sincero en tu interior, ¿cuál es el ave y el arroyo hoy día en tu vida que te está quitando la atención de Dios? Porque siempre hay algo. Siempre, yo te lo digo, hasta en mí siempre hay algo. Y yo me preguntaba, Señor, sí, hay algo que me está quitando, y yo dejo de hacer cosas. Más allá de muchas cosas, hermano, he quitado un montón de cosas de distracciones en mi vida.
¿Sabe cuál es una de las distracciones? Ahí, el Isaías, el Isaías conoce una de mis distracciones. Una de mis distracciones que me relajaba era jugar al Clash Royale. ¿Ubican Clash Royale? ¿Alguien aquí ubica? Los más jóvenes y los viejos no tienen idea. Pero los más jóvenes, los que somos más jóvenes, ¿ubica el Clash Royale? ¿Sí? ¿Lo ubica? ¿Sabía usted que yo era uno de los mejores en Chile? Ya no les cuento nada. Ustedes no creen nada de lo que yo siempre estoy diciendo. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Dani, ¿cuáles eran mis copas? ¿Ubican Clash Royale? Estaba donde ya el puntaje no da más. Llegué a la cima. Pero me quitaba tiempo. Y yo dije, no voy a jugar más. Podría vender mi cuenta. ¿Sabe cuánto vale mi cuenta? Pero no, po. Me estaba quitando el tiempo. Aunque era mi tiempo de relajo. Porque me distraía. Ya escuchando tanto problema. Así que un ratito. Pero me estaba quitando el tiempo. Hoy día se mete a mi celular y va a encontrar que soy copa 1, hermano. Porque entendí que era más importante. Se había transformado, creo. ¿Qué me dijiste tú? Ah, pastor, que usted está viciado. ¿Te acordáis cuando me dijiste eso, no? A lo mejor, pues. Igual te saqué la mugre y te dejé en vergüenza, igual, te destruí. Al Rodrigo también. Rodrigo, saludo. Un- ¿En cuál nivel va ahí? ¿Ah? No escuché. Ah, pero es que yo ya estoy abajo, si yo morí, si ya nos dejé de jugar hace un año, por eso me estáis alcanzando, po. No es que tú me estés alcanzando, yo te estoy alcanzando al bajar. Pero cuando jugamos las tres torres, fácil. Pero eso ya es pasado, amén. Amén. ¿Y sabes qué? Tenemos la idea de que Dios siempre nos da un regalo, y por cierto, todo en la vida es un regalo, ¿sí o no? Dios le estaba regalando pan, Dios le estaba regalando carne, Dios le estaba regalando agua, Dios lo ha hecho contigo, pero Dios dice, no, ahora dámelo, porque te equivocaste. Yo te lo estaba dando y ahora estás pensando tú en eso. Se acabaron los cuervos, se acabó el arroyo. Y más encima, a oscura. Y vaya a ver el sol por una hora no va cuando pase por tu cabeza en Kerib. Es increíble esa historia. Por eso, mi hermano, que si Dios te da algo, déjame decirle, y dime si no es así, si Dios te da algo, ¿Él no tendrá el derecho de tomarlo y llevárselo de nuevo? Y a lo mejor usted dice, no, pero ¿cómo Dios me va a llevar esto? Sí, porque Dios es Dios y Él tiene el derecho de dar o de quitar. Y hay veces que no nos gusta. Pero porque Dios siempre está pensando en algo mejor para ti. ¿Entiendes eso? Hay una segunda razón por qué un arroyo se seca. ¿Por qué a veces estamos pasando tiempos de sequía? ¿Por qué a veces lo bueno que estábamos pasando hoy día no estamos bien? Mi hermano, a veces en el matrimonio hay meses que estamos espectacular y otras veces estamos mal. ¿Ha pensado que a lo mejor ese mal tiene que ver porque a lo mejor tú estabas poniendo la atención en otras cosas? Por eso la segunda razón, y créalo con esperanza, como lo vimos en la mañana, para llevarme a un lugar mejor. Dios muchas veces te va a llevar a un arroyo, pero para a lo que viene después, para llevarte a un lugar mejor. Porque sabes que una de las cosas que puedo ver de Dios, que Dios cuando nos lleva a Kerit o nos lleva a un lugar de oscuridad, a un lugar alejado, lo mejor de todo que yo puedo mirar que siempre Dios te va a llevar por una temporada o dos, pero no te va a llevar toda la vida. ¿Has pasado escasez alguna vez en tu vida y duró por siempre? Ahora, ¿la has pasado bien algunas veces desde el momento que eres cristiano? ¿Dios te ha bendecido? Pero no siempre. Dios trabaja por temporada, pero ojo que esas temporadas a veces tienen que ver mucho, tengo que ver yo, no tanto Dios.
Dios te quiere bendecir con una buena temporada, pero ten cuidado de poner, como dice, de acostumbrarte a lo que Dios te da y olvidarte de que Dios puede quitártelo si tú estás con tus ojos en otra parte. Mira, cuando yo miro la historia, Dios estaba protegiendo a Elías al quitarle el arroyo, al quitarle el lugar en el que estaba o la comida. ¿Por qué? Porque Elías a lo mejor ya estaba en el límite de empezar a creer en el arroyo y creer en los cuervos y no creer en Dios. ¿Alguien está en el barranco? ¿Alguien está en el fondo hoy día? No sé en qué, pero si Dios te trae a tu mente en esta noche, sí, pastor, yo estoy ahí. Yo estaba confiando más en esto. O a lo mejor ahora acabo de ver que estoy confiando en algo. ¿Te puedo decir algo? Esas frases que me gustan. No cambiamos. No cambiamos cuando hay luz. Cambiamos o nos movemos cuando hay calor. ¿Qué pasaría si en esta habitación estuviera lleno de luces? Estamos tranquilos, ¿no? Pero no hay calor. ¿Estamos tranquilos? Pero ¿qué pasa cuando empieza a ponerse caliente el ambiente? Incomoda. Por eso, cuando estamos en Cristo hay luz. Cristo es luz. Y cuando estamos en luz estamos cómodos. Pero cuando la cosa se pone caliente, queremos salir de ese lugar. Y a veces Dios nos hace pasar por aquello. Muchas veces lo que pensamos que es malo, como se secó el arroyo, perdí mi trabajo, a veces se estaba poniendo caliente ese lugar. Porque estabas poniendo tu vista en algo equivocado. Dios muchas veces va a apagar el suministro del agua para que tengas sed de Él. Porque si estás tomando agüita todo el día, estás fresquito. Pero Dios a veces tiene que quitarla. Porque estás pensando más en la agua terrenal que en la celestial. Y sabes qué, Dios siempre te va a llevar a un lugar mucho más allá. Saben ustedes, a lo mejor no saben la historia, a mí por un tema de hace muchos años escuché esta historia en Alabama, en los Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que en Alabama hay una estatua? El pueblo se llama, Enterprise. Es un pueblo pequeñito en Alabama. ¿Sabe que ahí tienen una estatua del escarabajo? El pueblo en el año 1919 le construyó una estatua para honrar al escarabajo. Esa ponía un huevito y se comía el gusano, y el gusano se comía el algodón. Toda Alabama, ¿se acuerdan los tiempos de los negros? Se sembraban se sembraba algodón para cosechar algodón. 3 años el escarabajo les comió toda la cosecha de algodón a ese pueblo. No hallaban en qué vivir, estaban en la quiebra por ese escarabajo. Pero uno dijo, ¿y si sembramos maní? ¿Por qué no cambiamos de rubro? ¿Y sembramos maní en vez de algodón? Y dale con el algodón por 3 años. Sembraban, pum, sembraban. Y dijo uno, sembramos maní. ¿Sabe que son los mayores productores en el mundo de maní? Y es uno de los pueblos más ricos en el mundo. Entonces ellos dijeron, le vamos a dar gracias y vamos a honrar y vamos a poner una estatua. ¿A quién van a darle las gracias? Porque si no hubiera sido por el escarabajo que les destruyó sus cosechas, nunca hubieran sembrado maní. ¿Se da cuenta que no todo lo que es malo es malo? ¿Me doy a entender o no? Y a lo mejor Dios deja que entre a veces el gusano a tu relación, a tu mente, a tu trabajo, a tu salud, para que te reinventes, para que no sigas confiando en eso. Así que, mi hermano, por si acaso, hay que entender que a veces van a llegar gusanos a nuestra vida. Y yo me acuerdo, y si alguno va a decir, pastor, ¿de dónde saca esa historia? Porque estudié en la agricultura y nos pasaron la historia del gorgojo Bol, lo que causó.
Hasta una peste puede transformarse en algo bueno. Así que Dios muchas veces te va a poner en el arroyo, pero te va a llevar a otro lugar. Número 3. En tercer lugar, ¿por qué el Señor te lleva de un lugar a otro? Para demostrarte que Él no te ha olvidado. ¿Por qué secó el arroyo? Para demostrarte que no ha olvidado. ¿Me entiendes o no? Porque a veces viene esa escasez. Para demostrarte que no te ha olvidado, porque vas a ver que Dios va a suplir. Porque a veces que estás sin trabajo, para que veas que Dios existe y te va a dar un nuevo trabajo. Díganme ustedes que han leído el libro, han leído Reyes. ¿Dios se preocupaba de Elías? ¿Dios cuidó todo el tiempo de Elías? ¿Alguna vez lo abandonó? Nunca, pero lo hizo pasar por lugares secos. Porque Dios se preocupa por Elías y Dios se preocupa por ti. En serio. Así que vemos que lo llevó a una quebrada, a Kerib. Esa quebrada donde Elías estaba, donde los cuervos le llevaban comida, donde estaba pasando necesidad. Entonces Dios dijo, ya, no te vayas a empezar a distraer, poner tu vista en el arroyo, poner tu vista en el cuervo. Y uno podría decir, Elías dijo, ya, Señor, gracias, llegó, terminó la temporada. Y el Señor le dice, ya, ahora vas a tomar las cosas y vas a viajar al norte. Y aquí, para los que les gusta, a mí me encanta todo esto. ¿Qué significa el viaje al norte? Anote esto en su hoja, anote. Viaje al norte. Imagínese usted, pongámonos en la misma situación de Elías. Estaba aquí, viviendo aquí en pan de azúcar, igual que yo. Papitas por acá, un arroyo por allá, ya. Y el Señor dijo, pero llegó la escasez a pan de azúcar. Y el Señor le dijo, ya, te quiero bendecir, quiero ayudarte más, Elías, así que te voy a mandar a Copiapó. Y usted dice, pero ¿cómo? Estoy en La Serena, donde llueve poco. Me va a mandar al norte, donde es desierto. ¿Por qué será? Porque acuérdate que Elías no confiara en el arroyo y estaba cometiendo ese error. Pero Dios tiene que seguir trabajando. Viaje al norte significa el camino de la inseguridad. Y esa fue la segunda prueba de fe de Elías. Un viaje peligroso. El camino de la inseguridad. Y mira ahí en el versículo 8 y versículo 9 de la palabra de nuestro Señor, dice lo siguiente, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, ¿qué le dice? Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden de allí de una mujer viuda que te sustente. Así que Elías obedeció y fue a Sarepta, pero ese camino iba hacia el norte. Yo quiero que te muevas. Yo quiero que emprendes un viaje, Elías. ¿Y sabes qué? Es increíble porque ni siquiera era en Israel, porque lo mandó al Líbano. Para los que quieren ver el mapa, es lo que es hoy día el Líbano. Allá lo mandó. Un pueblo pequeño ahí en el mar Mediterráneo. Y ni siquiera era una ciudad judía, por si acaso. Desde Kerib a Sarepta, ¿sabe cuántos kilómetros habían? 160 kilómetros. Uno va a decir, no es tanto. Pero había en auto. Elías tenía caballo. Un camellito. Caminar 160 kilómetros. ¿Qué había en ese periodo de 3 años y medio? No se olvide de eso. ¿Qué había? ¿Iba a encontrar agua en el camino? Sequía. Y me estoy yendo más al norte, igual que Chile. Me estoy yendo más al norte. Más al norte me voy. ¿Qué pasa con el agua? Menos hay, po. Y él estaba en el arroyo de Kerib. Sacaba el agua en el arroyo de Kerib. Adivinen que hay más al norte. ¿Hay más agua o menos agua? Menos agua. Y lo estamos viendo de ahí a allá. Era un tiempo que Dios estaba probando a Elías.
Estaba en medio de una sequía, no había agua. Sarepta no es ni siquiera una ciudad judía. Y adivine quién nació en Sarepta. Se nota que ustedes no leen la Biblia, hermano. Jezabel, que era su ciudad natal. ¿Quién se va a meter al que está pagando por eliminarlo? Si a mí un compadre de Santiago, allá de estos de Santiago que son delincuentes, no tú o otros, me dice, me pone en la cabeza por el pastor Luis, ¿usted cree que yo lo iba a visitar? ¿Usted cree que me iba a meter a su barrio? ¿Qué nos diría la policía si estoy amenazado y realmente los compadres son malos? ¿Sabe qué me van a decir? No, váyase de ahí. Y Dios le dijo, levántate y anda a Sarepta. Es el lugar donde venía Jezabel. Todas esas cosas que a veces usted lee en la Biblia se les pasan por alto, pero eso dan una profundidad al texto para entender cómo Dios lo lleva de un lugar de escasez, ahora lo está llevando a un lugar donde es la ciudad donde nació Jezabel. Es increíble cómo Dios actúa. Por eso, mi hermano, cuando estás en el camino, cuando estás en la fase del viaje de prueba de fe, porque todo viaje, cuando Dios prueba tu fe es un viaje, tienes que recordar algunas cosas. Lo que debes recordar, anota eso rápido ahí. Lo que debes recordar, lo voy a hacer muy rápido lo que sigue. Lo que debes recordar, número 1, el camino a un milagro siempre es a través de un territorio incómodo. Algo de lo que dije en la mañana. Los milagros no llegan así de fáciles. Los milagros llegan cuando hay incomodidad. ¿Cómo un cuervo está alimentando a alguien? Porque hay escasez. O sea, es necesario. Así que el camino a un milagro siempre es a través de un territorio incómodo. Y yo te digo a alguien, ¿tú necesitas un milagro? Después de estar escuchando esto, a lo mejor tú estás diciendo, no, pastor, yo no quiero un milagro ahora. No, sí, porque el milagro siempre es algo positivo. Porque te va a hacer reencontrarte con Dios. Y a lo mejor la escasez, no le tengas miedo a la escasez o a las dificultades, porque Dios está preparando el camino para ti. Pero es difícil, siempre es a través de un territorio incómodo, a través de la zona de Samaria. ¿Y sabe por dónde tuvo que pasar? Que es interesante, me gusta todo cuando uno lo aprende o lee todo el Antiguo Testamento. El camino por donde tenía que pasar Elías era Megido, el valle de Megido. ¿Le suena familiar Megido? Día miércoles, Megido, o llamado, ¿cómo? Armagedón. Tenía que pasar por el valle de la muerte, por el famoso valle que se va a partir y se va a abrir y donde Dios va a destruir cuando venga Él. Ese valle se va a llenar de sangre hasta los frenos de los caballos, dice, 1,50 m de sangre en un valle gigante. Por ahí pasó, por el valle de Megido. Pero no se olvide, Moisés no tuvo que pasar por en medio del mar, por un camino difícil. Cuando Dios quiere hacer un milagro, siempre los milagros van a venir por tiempos difíciles, por tiempos de escasez, por tiempos de dificultad, por tiempos de angustia. Moisés estaba angustiado, el faraón venía presionándolo, ya no hallaba qué hacer. El Señor dijo, voy a hacer un milagro. Cuando David mata a Goliat, entiende que él tuvo que posesionarse y decir, pero este compadre es experto en guerra, ¿yo quién soy? Yo no soy nada. Nadie quiso pelear, lo mandaron a la frente solo. Nada es fácil, mi hermano. Pero sí te puedo decir algo. Si en esta noche tú estás en un lugar donde las cosas son incómodas, donde a lo mejor financieramente es algo incómodo, a lo mejor emocionalmente, o a lo mejor tienes grandes conflictos familiares, ¿te puedo decir algo? Felicidades. Estás camino a un milagro. Porque así pasa. No te eches a morir. Puedes que digas, pero ya estoy cansado, pastor. Pero es que nada, los milagros de Dios parten por cosas difíciles. Los milagros ocurren cuando las cosas no se sienten cómodas. Dios no les...
Elías no le está diciendo, Señor, me encantó tu plan, me sacaste de Querib y ahora voy feliz para allá. Cuando Dios le dice, levántate porque te voy a mandar a Sarepta, ¿sabe qué se le habrá venido a Elías en la cabeza? Pero si hay sequía, no hay comida, voy a un lugar más pobre. Es interesante la historia porque lo manda más encima. Y voy a la ciudad de donde nació la que me quiere matar. Y más encima, si usted sigue leyendo, le dice, y me manda que me vaya a vivir a la casa de la que más pobre de la ciudad. ¿Se ha dado cuenta cómo va así? No es simple. Pero le puedo decir algo. La obediencia siempre va a tener recompensa. Sé obediente y vas a ser recompensado. En tiempos de escasez, sé obediente. Las cosas que debes recordar, 2, que la fuente de un milagro siempre es inesperada. La fuente de un milagro siempre es inesperada. ¿Y sabe por qué es inesperada? ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? ¿Por qué los milagros son inesperados? Es mi conclusión a los años, a mi madurez. ¿Sabes para qué son inesperados? Para que Dios reciba la gloria y no tú. Porque si fueran esperados, lo más probable es que tú vas a sentir, no, yo lo hice, yo lo logré, no, yo moví las cosas para que esto funcionara. No, los milagros son inesperados para que tú nunca y no puedas decir, fui yo. No, los milagros son inesperados para que Dios reciba la gloria. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, ahí vemos una historia. Dios le dijo, vas a tener un hijo, yo te voy a dar un hijo, te voy a hacer una gran nación. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Él era viejo, tenía 80 años cuando le anuncia, a los 90 fue papá, pero comillas, Dios le dijo, yo voy a traer algo inesperado. ¿Cuándo a ti se te ocurre? Pero allá ellos queriendo hacer las cosas a su manera, y lo vimos en la predicación pasada, forzaron a una mujer, la metieron con Abraham, nació un hijo, Ismael, y uno podría decir, el papá está feliz, tú Ismael, y Dios dijo, no, a ese yo no lo quiero. Porque los milagros los hago yo. Y tú forzaste un milagro. Abraham forzó un milagro. ¿Y sabe qué sucedió? Que Dios nos bendijo. Lamentablemente por Ismael y Agar sufrieron. Pero la culpa no fue ni de Ismael ni fue de Agar. La culpa fue de Abraham. Pero déjeme decirle algo. Pero Abraham dijo, me equivoqué. Me arrepiento. Y adivine dónde está. Vaya, no ahora, pero si usted va a Hebreo 11, ahí está, en alto. ¿Y sabe por qué es tan alto? Porque reconoció que se había equivocado. Y llegó a ser, y así se le conoce, como el padre de la fe. Pero cuando forzó a Agar, ¿era el padre de la fe? No, estaba pensando en la solución humana. Por eso, mi hermano, son cosas que miramos en la Biblia. Por eso la fuente de un milagro siempre tiene que ser inesperada. Cuando era muy joven, nos fuimos a las Barrancas con mi señora. Tomamos la decisión, ya, Carolina, nos vamos a ir. ¿Y dónde vamos a vivir? No tengo idea dónde vamos a vivir. Y yo le dije, Señor, ¿en qué vamos a vivir? Si tú me llamas, tú provees. Y es una frase que la creo hasta el día de hoy. No estábamos en una situación fácil. La iglesia no estaba en una situación fácil. Yo le digo al pastor, me quiero ir a las Barrancas. Y el pastor me dice, Lucho, es que no hay presupuesto para mandar a un misionero. Estábamos apoyando a otros misioneros en esa etapa. Y yo le dije, pastor, es que yo no quiero ayuda de la iglesia. Yo quiero que la iglesia me dé el anda. Nosotros te imponemos las manos y anda. Yo quiero eso, pastor. Yo no quiero apoyo financiero. Y me dijo, pero es que eso es irresponsable de mi parte. Pastor, yo asumo mi responsabilidad. ¿Le puedo decir algo? Creo que la pasión en ese tiempo me hizo tomar esas decisiones que no fueron buenas. Y yo sé que muchos de ustedes en la vida cristiana van a decir, no, pero hay que ir por fe. Sí, hay que ir por fe. Pero yo algo que he aprendido en los años, mi fe, pero yo no tengo por qué exponer a mi hija, a mis hijos, a mi señora a pasar hambre, por mi fe. ¿Me doy a entender lo que estoy tratando de decir? Yo sí. Elías está solo, pero yo no estaba solo cuando me fui. Y expuse a mis hijos.
a uno que tenía. Después llegó el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. ¿Sabes qué? Fue difícil, pero ahí, cuando es difícil, Dios aparece. Traté de averiguar cómo me voy a sostener esto aquí y allá. Ya a la final yo dije, no, pastor, yo me voy a ir, bendígame, deme la bendición, me voy a abrir las barrancas. Y me fui a las barrancas. No sabía cómo íbamos a subsistir. Gracias a Dios, un hombre de ahí de las barrancas me dio trabajo. De ahí empezamos a recibir un resto. ¿Y sabes qué? Pero siempre a fin de mes andábamos ahí. ¿Y sabes qué? Pero Dios siempre proveía. Y lo he contado otras veces, pero siempre sirve esto. Ahí nomás al fideo y al arroz era el menú. Y más encima la cocinera que me tocó allá en Barranca, hermano. No te- Había un poquito de harina, un poquito de harina, Carolina, por favor. Hácete pan, Carolina. Y ella ahí hacía pan. Pero usted tenía que poner el reloj de arena y antes que el reloj de arena bajara, tenía que haberse comido el pan o si ya después no se podía comer. 5 minutos nomás para comerse el pan. Y me acuerdo el Benja, la Caro se debe acordar, ¿cierto? El Benja agarraba el pancito y andaba jugando así con el pan como una rueda. Sí, duro, hermano. Pero ahí estábamos haciendo la obra de Dios. Después, hoy día hace un pan espectacular, por si acaso. Pero entendí algo. Cuando el Señor decía en Isaías, eso no está en sus notas, pero el Señor decía en Isaías 55, el Señor nos decía, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Y no son de mal, sino son de bien. No interesa lo que estés pasando. Dios no está pensando en que te va a ir mal. Dios está pensando que te va a ir bien. Busca ahí Isaías 58, 55, 8 y 9. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Vuestros caminos ni mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Dios siempre está pensando más por ti que lo que yo puedo pensar. Y me acuerdo, y ahí cierro de Barranca, o cerrar la historia de Barranca. Un día le dije a la Carolina, oye, Carolina, tengo una gana de comer un congrio. Y colorado, porque los milagros tienen que ser buenos. Un congrio, no hay ni caleta por ahí, mi hermano. Yo no andaba pescando en ese tiempo. Es como Elías buscando agua en pleno desierto en sequía. Y le digo a mi señor, tengo una gana de comer un pescadito, caro. Y la Caro me decía, sí, sí, más adelante, y me animaba. Fuimos a visitar unas personas. Y cuando vuelvo, en el alero de la casa, había un congrio colgado y un congrio colorado. Dios sabía el deseo de mi corazón. Pasaron varios años. Y yo dije, un milagro. No soy ni carismático. No soy ni profeta como el de allá del otro lado. Y viene un hermano y me dice, después como de 3 años, pastor, iba camino Valle y algo más en mi corazón me dijo que le llegara pescadito. Y estaba el portón cerrado. Así que salté la reja y no se me ocurrió dónde más colgar el pescado porque si no los perros se lo iban a comer. Así que busqué lo más alto que encontré y había un clavo justo en el alero. 3 años después pude entender que no es que apareció el pescado ahí y yo dije, el Señor es tremendo. No, pero Dios igual lo hizo. ¿Cuántos de, cuántos de ustedes aquí tienen historias similares?
muchos. ¿Y Dios ha cambiado? Pero para yo ver ese milagro, ¿sabe qué tuve que pasar? Escasez. El problema es que nosotros tratamos de averiguar todo a veces. ¿De dónde vamos a sacar dinero? ¿De dónde vamos a conseguir esto? ¿Cómo voy a hacerlo ahora? Ya no sé cómo llegar a fin de mes. El camino hacia un milagro siempre es a través de un territorio incómodo. La fuente de un milagro siempre proviene de formas inesperadas. Tercera cosa. Qué bonitos tiempos aquellos. Qué bonitos tiempos aquellos. A veces uno dice que hoy día uno tiene más. Yo doy gracias a Dios que Dios me ha bendecido un poquito más. Pero echo de menos a veces esa escasez. Porque dependía 100% de Él. No sabíamos cómo llegábamos, pero llegábamos. Y ese era Dios. Número 3, el orden de un milagro siempre es mandamiento, promesa y riego. Ojalá te puedas irte con eso, aprender eso. Así es el orden. Cuando los milagros ocurren, parte por un mandamiento, una promesa y el riego. Dios te dice, te da una orden, ese es el mandamiento. Él te dice que hagas algo. Ahora Dios te dice, si tú lo haces, si tú vas allá, te va a dar una recompensa, una promesa. ¿Estamos de acuerdo? Pero después de la promesa dice, pero es riesgoso, porque necesito probar tu fe. ¿Entiende el orden? Así funciona. Todos los milagros en la Biblia funcionan igual. Repita conmigo. No somos carismáticos, ya les dije ya. ¿O no? Como dice, dígale al que está al lado. No, repita conmigo. Mandamiento. Repítalo. Mandamiento. Promesa. Riesgo. Así funcionan los milagros. No hay otra manera. Todo en la Biblia es igual. Porque es un paso de fe. Esto es un paso de fe. Que hay por si acaso, un mandamiento. Hay una promesa y hay un riesgo. Siempre va a ser igual. Hay muchos ejemplos. Podríamos estar hablando en una predicación de ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, David y Gedeón. Gedeón. Tomemos a Gedeón. ¿Se acuerda cómo estaba el tiempo? Saqueaban todo. Y cosechaban y había que esconderlo porque los madianitas se robaban todo. ¿Se acuerda de esa historia? Pero Dios lo llamó a Gedeón y le dijo, vas a liberar a mi pueblo. Hay un mandato, tienes que hacerlo. Si lo haces, te voy a bendecir a ti y a toda la tribu. Pero vas a tener que pelear. Ese es el riesgo. Todos los milagros trabajan de esa manera. Mire lo que dice, por favor. Versículo 9b. He aquí yo he dado orden allí a una mujer, porque lo mandó, ¿a dónde lo mandó? A Sarepta. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Obediente, trae recompensa. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí, ¿qué estaba haciendo? ¿Y sabe para qué estaba recogiendo leña? Para hacer el último plato de comida, porque se había echado a morir. Así la dice, había una sequía, acuérdense, sequía, no hay nada. Y lo único que dice, voy a ir a buscar un poco de leña y lo último, o se podría decir, los últimos 20 pesos que me quedan, los voy a gastar para comer. Lo que viene mañana, me echo a morir. Y algo que el Señor me dijo, estoy medio carismático hoy día, ¿se ha dado cuenta, no? Pero es algo que me dijo el Señor a través de su palabra, porque Dios me habla, y espero que a ti también te hable Dios. Pero, ¿sabe cuántas mujeres habrán muerto de hambre ese día en esa ciudad?
¿Usted cree que más gente no murió de hambre en esa ciudad? Yo creo que mucha gente murió de hambre y muchas mujeres murieron de hambre. Pero había una mujer que fue la única quizás de todo ese campamento que su fe fue probada y respondió de buena manera. Porque la fe trae recompensa. Y mire lo que le dijo. Esta historia es espectacular. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. ¿Qué había? Sequía. Acuérdense, pide agua. Pero la mujer tenía, y quizás era lo último, para que beba. Yendo ella para traérsela, él volvió a llamarle y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, en tiempos de escasez. Y ella respondió, y mire, porque aquí todo cambia todo, dice, vive Jehová, ¿quién? ¿Era su Dios? En ese momento, ¿era su Dios? No, ¿estaba descansando ella en Dios? ¿Creía en la prosperidad de Dios? ¿Creía que Dios la iba a sacar del problema que estaba? No, pero tuvo un encuentro en escasez. Tú Dios le dice, ¿está siguiéndome, amén? Dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente, ese solamente es lo único, un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos. ¿Y qué dice? Ella sabía que era la última comida y después a morir. Sequía 3 años y medio en el desierto. Y Elías le dijo, versículo 13, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, mandamiento. ¿Me va siguiendo, no? Mandamiento. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Oye, prueba de fe. Hazme a mí primero. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La promesa. La harina de la tinaja no escaseará, pero había escasez. ¿Y a ella le queda poquito? Sí, porque en escasez viene la recompensa. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Obediencia. Había un mandato, había una promesa. Ahora ella tenía que correr el riesgo. ¿Y cuál era el riesgo? Morir. ¿Por qué? Porque si era mentira lo que le estaba diciendo él, le daba el pan a el profeta y la vasija estaba vacía. ¿Hubo un riesgo? Porque la fe tiene que ser probada. Y la fe siempre Dios la prueba en riesgo. Dijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. Versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Conforme a qué cosa? A la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Por qué Elías le pide a ella primero? Le dice, dame de comer a mí primero. Porque es riesgoso. Para que haya un milagro siempre tiene que haber un riesgo y Dios probó el riesgo. Ahora, ¿sabe por qué Elías está haciendo esto por ella? Porque él ya había sido probado, ya sabía que Dios estaba actuando. Y hay veces que tú y yo vamos a pasar escasez, Dios va a responder para que después le enseñes a otro. Tranquilo, todo va a estar bien.
Dios va a proveer. ¿Y sabes qué? Ella estaba en un momento de escasez. Por eso le dice, vive Jehová tu Dios. Pero al final vemos que es una prueba. Hermano, si crees en Dios o crees en ti mismo, eso va a marcar la diferencia. Cree en Dios y vas a ver un milagro. Cree en ti y no va a haber nada. ¿Sí o no? Por eso cuando le dice Elías, no tengas temor. ¿Le estás temiendo a algo en esta noche? ¿Le tienes temor a que las cosas no andan bien en el hogar? ¿Le tienes temor a que la economía no está bien? Recuerda que Dios no ha cambiado. Y Dios le dijo a esa mujer a través de Elías, no escaseará. Por eso Dios había dicho a Elías, te mando que vayas a hablar con Acab y dile que lo que está haciendo está mal y que va a venir una sequía, porque Jehová dijo. Luego dijo Dios, te mando que vayas al arroyo de Querit. Dios dijo que vaya y él fue. Luego Dios dijo, te ordeno que vayas al peor del lugar de la nación, donde nació Jezabel, donde hay una hambruna. Pero más encima te va a recibir la mujer más pobre del barrio. Él sabía que Dios estaba detrás y traspasó una verdad que la estaba experimentando, se la está traspasando a otro. Hermano, ¿sabes qué? Cuando yo te enseño de aquí, yo sé que tengo que enseñar la palabra de Dios, pero déjame decirte que como tu pastor, yo he visto la mano de Dios en mi vida. Y yo quiero también que tú también la veas. Y una vez que tú la veas, tú le cuentes a otros que también tú la viste. Porque Dios es real. ¿Sabe cuánto tiempo vivió Elías con la mujer? Porque ahí dice, por pocos días. ¿Cuánto tiempo se quedó Elías con la viuda? ¿Con la mujer, con su hijo? ¿Dos qué? 2 años. En 2 años no bajó la harina de la tinaja. ¿Cómo Dios provee? Anote ahí Sarepta. ¿Qué significa Sarepta para que no se le quede? ¿Sabe qué significa Sarepta? La refinería. Esa es la traducción para Sarepta. Pero yo le agregué lo que sigue. La refinería de la escasez. Dios nos va a pasar por una refinería muchas veces. ¿Qué se hace en una refinería? Se pone bajo presión y calor y se comprime con mucha presión y calor. Por ejemplo, el caso del petróleo, el crudo. Y a medida que va entrando el calor y la presión, empieza a sacar todas las impurezas, lo cual empieza a botar todo el combustible, lo que usted tiene. Y mientras más presiones o menos presiones van apareciendo algunos líquidos o algunos productos. ¿A quién le gusta la benzina para andar paseando? Ay, pastor, a mí me gusta ir al mall. Bueno, para echarle al auto e ir al mall hay que echarle bencinita. ¿Sabes que para tener esa benzina tuvo que haber presión y calor? Se tuvo que pasar por una refinería. Yo creo que muchos de nosotros a veces necesitamos en nuestra vida refinería, que nos pongan bajo presión y calor. Y esos tiempos no son gratos. Quizás la refinería de dónde hay dinero. ¿De dónde voy a sacar tiempo, pastor? ¿De dónde voy a sacar energía? ¿De dónde voy a sacar creatividad? ¿Quién me va a apoyar? Refinería. Y Dios te pone calor y presión para decirte que eso me encargo yo. Tú mantente firme. Por eso cuando Dios planea hacer un milagro en tu vida, déjame decirte que puedo sacar de este provecho. Cuando Dios trabajó en la vida de Elías, no solo está trabajando en la vida de Elías, está trabajando en la vida de otros. Cuando Dios te pone presión a ti varón, a ti mamá, como papá, como esposa, es para repartir también para el resto. Dios es bueno. Me bendijo a mí ese día con un pescadito, pero comimos todo. Durante este tiempo de 3 años y medio de escasez en el Medio Oriente,
Estoy seguro que hubo miles de viudas que no recibieron un milagro y murieron. Solo una nos dice la historia, porque ella practicó la fe, porque fue probada su fe. Anda a buscarme y cocíname con lo último que te queda, algo para comer. Si ella hubiera dicho que no, hubiera muerto. Y hoy la tenemos aquí. Por eso, anoten esto que no tiene puntos de relleno, pero solamente para ustedes. ¿Qué aprendo de las sequías? ¿Qué aprendo de los tiempos de valles de Kerib? ¿Qué aprendo en la refinería de la escasez? Anote esto rápido. Dar a Dios todo lo que tengo, incluso lo que más necesito. ¿Qué era lo que más necesitaba la mujer? Comida. ¿Y qué fue lo que ofreció? Comida. No, anota esto. Lo que debes recordar, está bien, gracias. Lo que más abajo de las sequías viene mucho más abajo. Pero anota esto, dar a Dios lo que tengo. ¿Qué debo recordar? Gracias. ¿Qué debo recordar? ¿Qué necesitas recordar? Tres cosas. Dar a Dios todo lo que tengo, incluso lo que más necesito. Si quieres un milagro, tienes que hacerlo a la manera de Dios, no a otra manera. ¿Se acuerda en Lucas 21? No lo busque, pero en Lucas 21 está la historia de una mujer que dio el último centavo que tenía, mientras el resto donaba cualquier plata. Y Dios les dijo, esta mujer, tremenda, porque dio de lo que no tenía. Déjame decirte, ¿quieres un milagro? Y estas son cosas prácticas. Da de lo que no tienes. Pastor, ¿y cómo eso? Miren, no me gusta meterme en ese tema, pero tengo que enseñarlo porque yo quiero tu bien. Por lo regular, personas que están pasando problemas económicos, yo siempre hago una pregunta. ¿Saben cuál es la primera pregunta? ¿Tú diezmas? Es la primera pregunta que hago siempre. Y me dicen, pero pastor, no me alcanza, ¿cómo voy a diezmar? Dios no nos bendice porque no das de lo que tienes que dar de lo que no tienes. ¿Me doy a entender o no? Alguno va a decir, y esto va para todos lados, ¿alguien aquí le falta tiempo? ¿Y diezmas de lo que no tienes en el tiempo? Por eso no tienes tiempo. Por eso no tienes tiempo. Porque estás diezmando algo que está bien, pero no de lo que te falta. Uno tiene que diezmar de lo que no tiene. Si a mí lo que más me falta es tiempo para servir a Dios, tengo que dar todo lo que sea de mi tiempo y Dios va a bendecir. Si no tengo ni un 20, estoy llegando apenas a fin de mes, diezma dinero y Dios te va a proveer. Porque debo diezmar de lo que no tengo. Y yo veo mucha gente hoy día diezmando, sí, de sus dinero, pero no de lo que le falta. No sé si me doy a entender con lo que acabo de decir. ¿Me doy a entender o no? O sea, si, pastor, no, aquí está mi diezmo, y te lo entrega, ahí, listo, amén, Señor. Pero pastor, yo entrego mi diezmo, pero no puedo, no puedo comprometerme con nada en la iglesia porque lo que más me falta es tiempo. ¿Sabes que si yo siendo honesto, le diría, ¿sabes qué, hermano? Toma, entrégaselo a los pobres, pero diezma a tiempo. Porque Dios espera recibir de ti de lo que no tienes. Ahora la mayoría damos diezmo porque no tenemos dinero. Pero cuando lo tengo y tengo otras cosas que me faltan, tengo que dar eso. La mujer, la viuda, ¿qué dio? ¿Lo que tenía o lo que no tenía? De lo que no tenía. Era lo último.
La mujer que dio el centavo, era lo último que tenía, dio eso. En cambio Dios, los que dieron mucho, pero tenían de eso, los alabó. Alabó a estos hombres en Lucas 21. Hoy hay muchos que traen mucha riqueza, pero no os alabo. Alabo a la que no tenía y dio lo último. ¿A quién alaba a Dios? ¿Al que da y le sobra o al que da de lo que no tiene? ¿Me doy a entender? No quiero ser redundante en el tema, pero ese es un error porque no vemos milagros. Y una de las cosas que increíblemente ahí me dijo, tú Mario me dijiste, pastor, me falta tiempo. Tengo que hacer 20.000 cosas. Y ahí yo le dije un versículo de la Biblia. Que Dios vino a enemistar en las cosas que nos quita tiempo. Hay cosas que nos quitan tiempo y Dios viene a enemistar esas cosas que pueden ser cosas que amamos. Pero Dios dice, es que eso que es lo que ofende. Es increíble Dios. Número 2, doy a Dios de aquello que no tengo o tengo poco. Parecido, pero no es lo mismo. Doy a Dios de aquello que no tengo o tengo poco. ¿Sabe cuál es el pensamiento del mundo? El pensamiento del mundo es regalar de lo que nos sobras. Si tengo 2, regalo 1. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el pensamiento del mundo. Porque el pensamiento de Dios, regalo lo que no tengo. ¿Es fácil regalar lo que tengo de 2? ¿Sí o no? Si hubiera tenido la tinaja llena de harina y la tinaja llena de aceite, quiero que me hagas un pan. Listo, no hay problema, te hago un pancito, total, tengo más harina. Eso es fácil. Pero Dios nos pide que demos mucho más allá. Y es por eso que a veces también no recibimos. Pero Dios dice que si quieres un milagro, tienes que dar aquello que no tienes para dar. Das cuando realmente necesitas de eso. Y a veces Dios quiere que nos desgastemos a lo máximo. No se olvide, ojalá que lo único que se aprenda en este sermón, mandamiento, promesa, riesgo. Lo último que me queda, lo voy a dar, porque Dios me dice que tengo que pensar en el otro, no en mí. Pero dice que si lo haces, Dios te va a bendecir. Pero tiene un riesgo. Si estoy haciendo eso y no lo creo, sí. ¿Quieres un milagro? Da de lo que no tienes. Así funciona. La tercera cosa. No dar para recibir una bendición, sino dar para hacer una bendición. No dar para recibir una bendición, sino para hacer una bendición. ¿Entiende el concepto? Señor, yo te voy a darle al hermano porque yo quiero recibir. No, yo quiero darle al hermano porque lo quiero bendecir. Punto. Dios trae todo por añadidura. Créele. Mandato, promesa, riesgo. Y rápidamente rellene esto, que no voy a ahondar ni voy a tocar un punto. Pero ¿qué he aprendido en estos años y qué me muestra la Biblia a través de estos personajes cuando pasamos tiempos de sequía y escasez? Por eso, mi hermano, cuando terminemos este estudio, esta serie, vamos a estar estudiando y le estoy anunciando lo que viene en abril. Vamos a estar estudiando las 6 etapas de la fe. Pero no las vamos a estudiar aquí, las vamos a estudiar en nuestras casas, con los grupos, con los grupos que se armen, o los grupos que ya estaban, que quieran continuar, amén. Porque quiero que aprendan más en la interna, en las experiencias. Ahí van a tener que contar muchas de sus vivencias quizás. Pero yo sé que va a ser de bendición, porque ya saben esto, viene lo otro. Pero ¿qué aprendo cuando he estado en sequía? ¿Qué aprendí en las barrancas? ¿Qué aprendí cuando estuve con mi mamá? ¿Y qué he aprendido quizás en estos últimos años?
¿Qué aprendí cuando tomé el desafío de adoptar 3 niños cuando ya la economía me daba para 4 y ahora llegaron 7? ¿Qué aprendí? Número 1, que Dios es todo lo que necesito. No necesito nada más, hermano. Dios es todo lo que necesito. Mi confianza está en Dios. Y yo quiero que tu confianza también esté en Dios. Hermano, no sé, sueno muy egocéntrico, pero yo doy gracias a Dios por las pruebas que he pasado en este último tiempo. Me han hecho madurar, mirar diferente la vida, no pelear por cosas que no debemos pelear. Solamente he podido descansar y saber que en Dios es todo lo que necesito, nada más. La segunda cosa, que donde Dios nos lleve, Él provee. Y lo he aprendido por años. Si Dios te va a llevar a la escasez durante este mes, adivina qué va a pasar. Dios te va a proveer. Cree en el mandato, cree en la promesa, pero tiene un riesgo. Quizás en unos meses yo no quisiera, pero a lo mejor Dios dice, ven, tráeme tu trabajo, porque tu trabajo es tu Dios, tráemelo. Y ahí vas a tener que aprender. Y ya, esa es la manera dura, pero trata de no hacerlo duro. Cambiando hoy, tomando decisiones en esta noche. Y si Dios te va a sacar del trabajo, no dudes. Dios es todo lo que necesitas y donde Dios te lleve, Él provee. Amén. ¿Necesitas ir a Sarepta para ver la mano de Dios? Pero el lugar donde había escasez. Y yo creo, por eso te digo, que no me arrepiento, sí, de la decisión de haberme ido allá y después haberme venido acá, porque creo que Dios ha trabajado, ha provisto, nos ha mostrado su mano. Y número 3, para cerrar, me quedan, son 4. Debemos confiar en Dios un día a la vez. Dios me ha dado hoy día, soy agradecido por este día. Me dio guatita. Gracias, Señor. Y de repente apareció ¿quién apareció? ¿Quién vino al lado mío y me dijo, Martina, me traía pastel. Y yo le dije, no, yo ya estaba listo. Gracias, Señor. Pero al principio, los que estaban en la mesa, ¿qué pasó? No me dejaron nada. El que hizo la guatita quedó sin guatita. Pero hoy día, no estoy pensando en mañana. Mañana es mañana. Hoy día Dios me proveyó. Amén. Listo. Debemos confiar un día a la vez. Y para eso, ¿y por qué uno puede confiar un día a la vez en Dios? Eso pasa porque la fe tiene 6 procesos. Y le vuelvo a decir, en abril vamos a estudiar los 6 procesos de la fe, donde vamos a aumentar la fe, porque la fe se entrena. Lo dije en la mañana, como el músculo. Y vamos a aprender cómo entrenar la fe. Y vamos a tener más fe. 4 y última. ¿Qué necesito recordar en los tiempos de escasez? Que las promesas de Dios dependen de mi obediencia. Porque parte con el mandamiento. Sé obediente a los mandamientos. Va a llegar la promesa. Pero también siempre todo va a tener un riesgo. ¿Y sabes qué? Toma eso como un paso de fe. Hay muchas veces que has escuchado esta prédica. Da un paso de fe. Da un paso de fe. Pero déjame decirte, y te lo vuelvo a decir, los pasos de fe se dan de lo que no tienes. No de lo que tienes. Es fácil dar un paso de fe con lo que tengo. Es fácil dar un paso de fe si tengo tiempo. ¿Sí o no? Si usted llevara, Miguel, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuviste sin trabajo? 4 meses. Y esos 4 meses sin dinero, ¿sabe lo que le sobraba a Miguel? Tiempo. ¿Me doy a entender o no? Cuando usted está sin trabajo, le sobra tiempo. Ahora, Miguel, ¿estás con trabajo? Adivina qué te falta.
Es increíble eso, cómo funciona. Pero estuviste sin dinero y has estado sin dinero. Da de lo que no tienes. Sí, hermano, dale. Pero estuviste en Crip, estuviste en el Valle del Arroyo, en tiempos de oscuridad, y te hicieron ir al norte a Copiapó, a ese lugar verde, que lo único verde son los letreros que dicen bienvenido a Copiapó. Te quiero regalar dos versículos. Uno lo tienen ahí ustedes, pero termino con esto. En Mateo 6, versículo 8, dice así: no os hagáis pues semejante a ellos, a los del mundo, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Dios sabe lo que tú necesitas, pero es necesario a veces pasar por el arroyo. ¿Y qué dice ahí en Filipenses 4:19? Que eso tiene un mandamiento. Lo dije el otro día, ¿se acuerdan los que estaban ahí en estudiando para las prédicas? Mira, muéstrame Filipenses 4:19, porque a veces no lo vemos. Y es interesante ese pasaje y cierro con eso y de ahí vamos a orar, ¿les parece? Es un pasaje que todo el mundo cristiano ocupa y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ok, Dios va a suplir, amén. Pero ¿cuál es la condición o el mandamiento? A lo mejor usted dice: pastor, no lo veo. No, porque tiene que leer el contexto. Y el contexto es el siguiente, te lo resumo. La voy a hacer cortita. Dios dice: si tú eres obediente en ofrendar y dar para misiones, entonces la promesa, ¿cuál es la condición o el mandamiento? Dar a misiones. ¿Cuál es la promesa? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y muchos ocupan este versículo olvidándose del mandamiento porque solo se quedan con la promesa. Pero esa es una promesa condicional. Cuando tú das en la obra para algo, para que la obra se siga haciendo, cuando tú ofrendas, y déjame decirte, cuando tú ofrendas a un misionero o ofrendas a la iglesia algún proyecto de misiones para comprar Biblia, para hacer algo, Dios va a suplir todo lo que os falte. Esa es la promesa. Dios te va a dar de todo, pero tiene un mandamiento. Da, da. Ahora, pastores que no tengo, es que tienes que dar de lo que no tienes. Y ahí Dios suplirá. ¿Me doy a entender o no? Ahora, ¿tiene un riesgo dar de lo que no tengo? Pastor, ¿y que si doy y la cuota? Le dije a un hombre, pongámonos en pie, le dije a un hombre, hace muchos años atrás hablé con una persona que también tenía hartos problemas económicos y habló conmigo. Y yo le dije, lo mismo que siempre, ¿y tú 10 más? Me dijo, "Oh, pastor, es que no puedo. La camioneta", me dijo así, la camioneta se fundió. Mi hijo está enfermo. Mi señora tiene que operarse de esto otro. ¿Cómo quiere que lo haga, pastor? Y yo le dije, y fui sensato, con amor, amor. Le dije, ¿no te has dado cuenta de que Dios te lo está cobrando igual? Suma, le dije yo, todo lo que has gastado en este último tiempo. Y es exactamente lo que debías haber diezmado.
porque Dios te lo va a cobrar igual. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ama, porque quiere algo mejor para nosotros. No le crea a estos profetas o a estos pastores que dicen, da 10 y Dios te va a dar 20. Mentira. Pero pastor, ¿cómo usted está diciendo que dé de lo que no tengo y de dónde? Mira, déjame decirte algo que lo puedo decir con experiencia y aquí cierro en oración. Yo he vivido con lo justo y muchos aquí han vivido por lo justo. Y yo he sido fiel a Dios desde los 16 años y no he dejado de hacerlo hasta el día de hoy. Y antes no era pastor, porque es fácil decir, diezmo porque soy pastor. No, siempre lo he hecho. Y yo sé que muchos de ustedes, pero cuando empecé a diezmar, o ha diezmado, y disculpen que hable del diezmo, pero es porque es lo que el hombre busca el dinero, pero siempre que voy al supermercado, siempre hay oferta. Porque si yo soy fiel, Dios es fiel conmigo. Mis hijos no se han enfermado tanto y no tengo que gastar en cheque bono, ni en ni nada, porque Dios se encarga de mis hijos. Porque Dios sabe que diezmando voy a quedar justo. Entonces Dios los protege y los cuida. Mi casa está sin llave, sin reja, sin protección. Yo creo que Dios también sabe que no puedo poner protección, entonces Dios me bendice y me cuida. No puedo poner ADT, ni Verisur, ni ninguna de esas cuestiones, ni el polvo de humo, aunque a veces mis hijos con puro llenan de humo ahí. Dios provee. Entienda, porque Dios te va a bendecir igual. Y así he visto la mano de Dios. Y déjeme decirle algo, que la gracia de Dios va sobre ti, entre comillas la gracia, no la gloria, la gracia. Cuando tú eres fiel, eres un diezmador fiel. Tú entras a un local comercial que está vacío, 5 minutos y Dios bendice ese lugar. Y se empieza a llenar. ¿Lo has visto? Porque Elías fue bendecido, pero no solo Dios bendice a Elías, sino bendice a los que están alrededor. Y para los que son hijos, Martina, Daniel, Isaías, Mario quizás, otros más aquí, a lo mejor ustedes no diezman hasta el momento, pero están viviendo de los diezmos de ellos, porque les cae, rebosa el vaso, amén. Pero va a llegar un día donde mis hijos y ustedes, a medida que tengan un trabajo, sean fieles a Dios, porque va a ser su responsabilidad. Dios es bueno, hermano. Vamos a orar, ¿les parece? Oremos. Querido Dios, hoy he aprendido que las cosas que me faltan en mi vida, las deficiencias, las carencias, es realmente una prueba de que me amas. Señor, te importo tanto que me haces pasar escasez muchas veces, porque estás prestando atención a mi vida. Y por eso te doy las gracias, porque me quieres evitar, Señor, que dependa del arroyo. Tú no quieres que yo ponga mi fe sobre las aves, ni sobre la harina, ni sobre una mujer, sino solamente depender de ti. Por eso, Dios, en esta noche te animo, hermano, a darle gracias a Dios porque el arroyo se ha secado o se está secando, porque estoy seguro que te quiere cambiar a un lugar mejor. Gracias, Dios, porque no me has olvidado en estos años, ni en los próximos días. Gracias porque hoy día hay cosas que no me causan miedo. Ayúdame, Dios, a darme cuenta de que el camino hacia un milagro es a través de un territorio incómodo. Que tú estás probando mi fe y que la fuente de un milagro será inesperada. Ayúdame a no tratar, Dios, de yo andar averiguando por qué estoy en lo profundo de un foso, sino ayúdame a confiar cuando esté en la profundidad de ese pozo. Que la consecuencia de hoy en adelante y que esos milagros lleguen a mi vida siempre sean por mandamiento, por promesa y por riesgo. Que cuando tú me digas qué hacer y no siempre tenga sentido, y aunque inclusive a veces no sea lógico,
Voy a regalar de lo que no tengo. Voy a ayudar de lo que no tengo. Voy a dar de lo que no tengo. Ayúdame a asumir riesgos, Señor. Ayúdame a regalar cualquier cosa que tú necesites y que no tenga más. Yo no quiero dar solo para obtener una bendición. Quiero ser una bendición. Ayúdame a recordar que tú eres todo lo que necesito y que a donde me guíes, a donde me lleves o a los desiertos que pase, tú proveerás. Jesucristo, quiero abrir mi vida para regocijarme, inclusive en los tiempos de escasez. Quiero confiar solamente un día a la vez, Señor. Quiero vivir el día a la vez. Ya no quiero más estar pendiente de lo que viene, solamente confiar en ti. Quiero seguir tu camino, no mi camino, quiero seguirte porque estoy en tus manos. Quiero reclamar las promesas que me has dado, que si yo confío en ti, tú te encargarás. Dale la valentía a algunos hombres o mujeres aquí a que diezmen definitivamente y que se saquen ese miedo. Hay que dar de lo que no tenemos. Y si a lo mejor tú eres un gran diezmador, un buen diezmador en esta iglesia, pero hoy día tú dices, no me comprometo en la iglesia porque no tengo tiempo, entonces es lo que necesitas ofrecer a la iglesia, tiempo. Ordenar tu vida, sacar cosas que no te llenan y dar tiempo a Dios. Padre, gracias Dios. Yo sé que palabras de las que dije hoy van a ser un desafío, va a ser un riesgo. Y alguno quizás va a salir de aquí diciendo, voy a empezar a hacerlo, aunque no sé de dónde. Señor, yo sé que tú nunca vas a dejar mal a un predicador que se basa en tu palabra y que replica lo que tú dijiste, no lo que uno dice. Y yo sé que lo vas a hacer, Señor. Y yo sé que te vas a encargar. Voy a empezar a dar de lo que no tengo. Bendice Dios a cada persona. Ayúdanos a ser instrumentos. ¿Y por qué no, Dios? Asómbranos con un milagro en este mes. Asómbranos. Asómbranos a recordar ese pasado cuando nos libraste de muchas veces. Que parezca un congrio. Gracias, Dios. Que vuelvan a aparecer cosas en mi vida, en las nuestras, que ya estuvieron, pero que a veces las hemos olvidado. Tú no has cambiado, eres inmutable. Tú te encargarás de mi necesidad. Te lo pido, Dios. Y bendice Dios la ofrenda tomada en esta hora. Que es parte de lo que damos. Quizás en muchas iglesias hacen énfasis mucho al dinero. Pero creo que a veces tienen razón. Y tú lo sabes, Dios, porque tendemos a amar más al dinero que sobre toda otra cosa. Y tú nos dijiste muy claramente, Dios, ¿amarás a uno o aborrecerás al otro? Y por eso hoy día, creo, damos de lo que tenemos y lo que más cuesta es el dinero. Pero en los tiempos antiguos la gente lo que más tenía era semillas, siembra. Y Dios les dijo, traed vuestras siembras al alfolí y haya siempre alimento en tu casa. Y probadme esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Y muchos hemos experimentado la sobreabundancia de Dios. Gracias, Padre. Bendice esta ofrenda tomada en el nombre de Jesús. Amén.